Hola a todos, soy Eva Pérez, enfermera. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast sobre tecnologías y salud. Un espacio donde sabéis que exploramos, investigamos, conocemos cómo las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías disruptivas, las emergentes, están impactando en el cuidado, en el tratamiento, en el abordaje de la salud de nuestros pacientes, en aumentar esa calidad de vida tan importante y en la práctica de los profesionales de la salud. Y para ello hoy tenemos una invitada de excepción. Ella es Ana Morales Ortiz. Bienvenida, Ana. Bien, muchas gracias, Eva. A ti siempre. Ana es especialista, médico, especialista en neurología. Eres la jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen de la Risaca y estás liderando actualmente uno de los proyectos más importantes que hay en telemedicina en la región de Murcia y a nivel nacional también, que es el programa Teleictus, que estamos deseando escucharlo para que nos enseñes a los profesionales y a los pacientes cómo detectar, ¿no?, esos signos, esos síntomas y luego qué hacemos, ¿no?, en el sistema de salud para tratarlo lo antes posible y disminuir esas secuelas, ¿no?, que puede dejar ese problema de salud. Así que va a ser un placer escucharte, Ana. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por contar conmigo, Eva. Un placer. Muchísimas gracias. Sabes tú que es un placer, como siempre. Pues, Ana, cuéntanos un poco. Primero vamos a conocerte a ti. Eres neuróloga, llevas muchos años trabajando en este campo, eres muy innovadora porque apuestas por las tecnologías y apuestas por innovar y esos proyectos nuevos, ¿no?, en salud. Pero cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo es el camino tuyo hasta llegar a ser médico, neuróloga y al final terminar liderando un proyecto tan importante como es Teleictus? Bueno, pues yo estudio medicina porque mi padre era médico y yo creo que eso, pues no sé, no sabría decir. Si te me preguntaras si influyó el hecho de que mi padre fuera médico en que yo estudiara medicina, probablemente sí, ¿no? Entonces estudio medicina y cuando termino medicina me planteo qué especialidad hacer. Siempre me había gustado mucho el cerebro porque además mi padre era psiquiatra, entonces estaba siempre un poco ahí con la cosa cerebral, me parecía muy interesante, pero no tenía ganas de ser psiquiatra porque mi padre lo era y no me apetecía repetir esa trayectoria, ¿no? Entonces entre las especialidades médicas, que me gustaban mucho las especialidades médicas, pues la neurología es la que más me llamaba la atención y entonces decidí ser neuróloga. Hice la especialidad en la Risaca. Y bueno, al principio hay muchísimas cosas de la neurología que son muy interesantes. Para mí me parece que el cerebro es apasionante, ¿no? Y es verdad que es más apasionante el funcionamiento cerebral quizás que la práctica de la neurología, porque las enfermedades cerebrales siguen siendo enfermedades difíciles de tratar, ¿no? Con lo cual no tengo una especialidad en la que tengas muchos éxitos a la hora de tratamientos, ¿no? Pero es cierto que he tenido mucha suerte porque he pillado un momento, ¿no?, en la evolución, que es en los años 90 se creó la década del cerebro, posteriormente finales del 20 fueron muy importantes y ahora en el siglo XXI hay una auténtica revolución. Y es verdad que en los últimos años, podemos decir que en los últimos 20 años, está habiendo un cambio espectacular en el tratamiento de muchas enfermedades cerebrales. Y es posible que en los próximos años, todavía cuando en el ejercicio que me queda de la profesión, vea cambios muy sustanciales en el tratamiento de por ejemplo, enfermedades como las demencias o enfermedades como las encefalitis o como nos está pasando en las enfermedades como el ictus, ¿no?, que es muy prevalente. Entonces he tenido suerte porque estoy viviendo un cambio en mi especialidad importante. Cuando terminé la residencia me fui a Cartagena y ya empecé a notar, bueno, que las enfermedades cerebrovasculares me llamaban la atención. Aprendí a hacer Doppler transcraneal y cuando estaba allí, pues me empecé a meter en los círculos de la neurología vascular, ¿no?, dentro del panorama de nuestro país. Y entonces en esos momentos, en el año 2004, se aprobó el primer tratamiento en Europa para el ictus, que era el tratamiento con fibrinolisis, y en el año 2007 aproximadamente se instauró en nuestro país. Y entonces me llamaron desde la Risaca, la dirección de la Risaca en esos momentos, para que volviera a la Risaca para liderar lo que se llama la coordinación de ictus, ¿no? Para hacer tratamiento agudo en el ictus se necesitaba organizar la región, porque los tratamientos que nosotros usamos son tratamientos tiempos dependientes. Es decir, tú necesitas llegar a un hospital en un número de horas que tienes tú para llegar al tratamiento para fibrinolisis, tienes que hacerlo en un número limitado de horas, que son 4 horas y media. Y cuanto antes llegues, mejor resultados vas a tener. Con lo cual se necesitaba organizar toda nuestra comunidad autónoma de manera que los enfermos se pudieran trasladar de manera rápida y eficaz a los hospitales donde se podía dar el tratamiento. Existen 2 tratamientos para el ictus, que uno es el tratamiento fibrinolítico, que es un tratamiento intravenoso a través de un fármaco que diluye la sangre, y luego existe otro tratamiento que es trombectomía, que es con un catéter llegar hasta el trombo y retirarlo.
Hoy en día, para la fibrinolisis tenemos aproximadamente 4 horas y media, en lo que se llama ventana clásica, y para la trombectomía tenemos entre 8, 12 horas, etc. Es posible que en los próximos meses eso se pueda ampliar hasta 24 horas, pero ahora mismo en Murcia seguimos trabajando con esas ventanas. Con lo cual tú necesitas distribuir, es decir, necesitas que los pacientes que tienen un ictus lleguen a los hospitales de la región, que son 2, Cartagena y La Risaca, con el tiempo suficiente como para poder ser tratados. Entonces se necesitaba crear lo que se llama un código ictus, que es un sistema de distribución de los pacientes, estén en el área que estén, tales áreas tienen que ir a La Risaca y otras áreas tienen que ir a Cartagena. Entonces hacer una formación en el 061, crear un sistema de llamada rápida y de esta manera que hay un preaviso al neurólogo de que el 061 está llegando, de esta manera ahorras todo el tiempo posible. Organizar los hospitales para que los TACs, las analíticas, se realicen con lo que se llama código ictus, es decir, con mucha premura, para que el paciente entre la llegada al hospital hasta que llega al tratamiento pase como máximo 30 minutos, 45 minutos y puedan tener acceso al tratamiento lo antes posible. Todo eso requiere una organización de muchísima gente, una organización prehospitalaria, el 061, urgencias de los hospitales, laboratorio, radiología, etcétera, ¿no? Entonces, pues me fui a La Risaca a hacer todo ese montaje en la región. 2007. Sí, 2000, yo creo que llegué a La Risaca septiembre o noviembre septiembre, octubre del 2007. O sea, que llevas 17 años ya con este tema. Sí. Y has visto, o sea, supongo que habrás visto, ahora nos contarás un poco el programa y el proyecto, pero supongo que en esos 17 años habrás visto una evolución, bueno, ¿no? Es alucinante. Increíble, sobre todo estos últimos años, quizás. Sí. Hombre, 17 años en la vida de un neurólogo no es mucho tiempo. Y entonces, claro, yo he pasado, la gente de mi generación ha pasado de que se recibiera un ictus, una puerta de urgencias y no se pudiera hacer nada, ¿vale?, a recibir un ictus en una puerta de urgencias y que el paciente salga asintomático del hospital, es decir, se cure, ¿no? Eso ha pasado en mi biografía, es decir, eso ha pasado yo desde cuando era residente no hacíamos nada y ahora hemos llegado a unas cotas que aproximadamente el 40% de los pacientes que tratamos se quedan asintomáticos después de 3 meses, ¿no? Claro, eso para cualquier neurólogo de España o del mundo es alucinante, porque además estamos hablando del ictus, que el 80% del trabajo de cualquier neurólogo de cualquier hospital es esta enfermedad, porque es una enfermedad muy prevalente, ¿no? El 80%. Es aproximadamente, o sea, nosotros el ictus es la enfermedad más frecuente, es la causa de mortalidad más frecuente en mujeres en nuestro país y sí, es la tercera causa de mortalidad segunda en los hombres, ¿no? O sea, que es una enfermedad muy prevalente. En esta región aproximadamente hay unos 2.000 y pico pacientes con enfermedad cerebrovascular al año, que incluyen ictus y hemorragias, eso serían unos 3.000 pacientes al año hay, y ictus isquémico que podamos tratar hay unos 1.700 cada año, ¿no? O sea que los recursos están más que justificados que se hayan empleado para esta enfermedad. Sí, hombre, aproximadamente hay entre 11 y 14 ictus al día en toda la región, ¿no? Con lo cual, claro, tendríamos que conseguir poder tratar a toda esa gente, ¿no? Que los tratamientos tienen limitaciones, no solamente por tiempo, sino porque tienen contraindicaciones, hay pacientes que no se pueden tratar, ¿no? Pero vamos, hay que intentar llegar al máximo posible de tratamiento, ¿no? Pues nada, enhorabuena, Ana, porque es verdad que has montado un imperio ahí. O sea, yo te estaba escuchando, no sabía que llevabas tantos años, sí que es verdad que hemos hablado en otra ocasión, pero no sabía que todo ese sistema lo habías montado tú. Yo pensaba que ya habías llegado, fíjate, cuando el sistema estaba montado. No, bueno, si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Sí, pero bueno, lo has hecho tú. O sea, sí, es decir, que esto del código ictus era inevitable, ¿no? Porque se estaba en esa misma época se estaba poniendo en casi todas las comunidades, ¿no? Y era un poco inevitable y hubiera sido esto. Y no es una cosa que tiene mucho que ver con el trabajo multidisciplinar, ¿no? Lo más bonito para mí de este proyecto, aparte de los resultados y de los pacientes, que es increíble a veces ver pacientes que están sin poder hablar y hemipléjicos que salen andando del hospital, eso es increíble, porque claro, es que es darle más años de vida a una persona que hubiera vivido en una silla de ruedas, en fin, que hubiera sido un poco desastre, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, lo más bonito es la multidisciplinariedad, es decir, hemos trabajado siempre desde el principio con un montón de gente, con enfermeros, médicos, celadores. O sea, hubo un momento cuando estamos intentando mejorar los tiempos de la llegada del código ictus, hicimos una estrategia de mejora, ¿no? Y nos juntamos en una mesa a todos los que participaban, incluido el celador. El celador decía, claro, es que en traer el palo del gotero para llevar al paciente al TAC, en eso perdemos un montón de tiempo, ¿no? Entonces es una sensación de que todo el mundo
¿no? tiene algo que aportar, ¿no? Porque para acortar los tiempos de manera prehospitalaria y dentro de un hospital tienes que contar con mucha gente, ¿sabes? Desde el que empuja la camilla hasta el que realiza la toma de datos en el Selene cuando llega el paciente, etcétera, ¿no? Con lo cual, claro, es una sensación de que todos son importantes, ¿no? Desde ese punto de vista es un trabajo muy bonito, la verdad, a que todo el mundo se tiene que sentir orgulloso, ¿no? Porque ahora mismo estamos llegando en un 60% de los pacientes, llegamos hasta la realización del TAC craneal desde que llegan a la puerta de urgencias en menos de 15 minutos, con lo cual eso ha requerido muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Es una cosa un poco sí, llamativa. Sí. Y luego el código de ictus de nuestra región funciona bien. Podemos estar orgullosos de él. O sea, sí, todos estamos trabajando y cómo se está llevando. Yo creo que podemos estar orgullosos de él porque tenemos buena... Y luego tenemos una implantación de los tratamientos muy buena hasta ahora, porque tuvimos mucha suerte con la trombectomía. Había aquí personas especialistas que en un principio estaban muy entrenados en la realización de la trombectomía y la extracción del trombo, y esas personas enseñaron a otras personas, casi todos de ellos radiólogos intervencionistas, y entonces en este tratamiento hubo los primeros años en los que éramos punteros en España, ¿no? O sea que sí, podemos decir que en el ictus lo estamos haciendo bien. Pues enhorabuena, porque por la parte que me toca, pues alguna vez me pasa, enhorabuena, porque nos viene a los que podemos ser tanto profesional como paciente, nos viene muy bien y es un placer, ¿no? El presentar y el dar visibilidad a esa expertise que tenemos en la región en este tema. Y a nuestros oyentes, una vez más, daros las gracias por estar ahí, por compartir con nosotros este espacio tan enriquecedor, donde hemos aprendido muchísimo sobre lo que es un ictus, sobre los proyectos y los programas que se están llevando a cabo precisamente para ayudarnos a los que somos pacientes a llegar lo antes posible a ese sistema, a detectar esos signos precoces, y a los profesionales a trabajar antes sobre ese gran problema de salud para que un paciente que entra con un ictus a un hospital pueda salir andando, y eso es muy valioso. Así que muchísimas gracias por compartir este ratito hoy con referentes tan importantes como Ana Morales, que ha sido un placer escucharla, y esperamos poder seguir compartiendo futuros episodios de podcast con vosotros. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.